Damos inicio a la TikTok novela La uña y la mugre. Bueno, la TikTok novela se va a llamar La uña y el mugre, y la sinopsis es la siguiente. Eran dos compañeros que eran muy unidos, prácticamente como la caja y la tapa, pero cada uno se llevaban cierta diferencia de edades, pero no mucha, por ahí como 10 años le pongo yo. Pero el menor siempre seguía las arandas del mayor y todo lo hacían juntos. Cuando tomaban una decisión, el uno le consultaba al otro. El menor era la uña. Cuando tomaba una decisión, el otro hacía lo que el mayor le decía. O a veces el menor comentaba algo y el mayor lo hacía, pero tenía muchas debilidades que a las novias les disgustaba. El uno era demasiado pasivo, no escuchaba, era ligero con la lengua, y el otro era algo inquieto, pero lo dominaba en ciertas áreas, y la gente, al verlo que no se separaban, un día estaban en una reunión, pues, y el uno se quería ir y el otro no, hasta que tomaron la decisión y se fueron, y los colocaron de apodos La uña y el mugre, porque usted sabe que la uña y el mugre siempre están como unidos. Entonces, como ellos no se desprendían para nada, ellos le colocaron ese nombre. Pero decidieron una vez separarse porque cada quien quería coger su camino, que quería hacer algo diferente, ya no quería depender del uno del otro. Entonces vino ahí, el uno cogió y se fue para allá, para Brasil, y el otro cogió carretera para Centroamérica. Y en medio de esas lejanías se le presentaron inconvenientes a cada uno, donde finalmente uno de ellos partió y nunca más regresó, dejando al otro un poco triste y confundido, pero llegó algo especial en la vida de esa persona. Entonces ese no es el final, pero bueno, arrancamos. La titonovela se llama La uña y el mugre. Pero vamos a comenzar. Y acá, Bueno, el que partió, que murió. Nunca una titonovela ha tenido un final así, pero bueno. Bueno, se centra la novela en Colombia, es el escenario, Colombia. Bueno, en las afueras de la ciudad de Bogotá vivía unos amigos que se criaron desde bien pequeños, eran pelados chéveres, que jugaban y fueron como muy unidos desde que se conocieron, fueron muy unidos. Al uno le decían Gregorio y al otro le decían el Core. Gregorio era mayor que el Core. Y resulta y pasa que el Core veía en Gregorio algo especial, pero no era como un cariño aparte de fraternal, como de padre, así, porque se inclinaba mucho al Goyo, a Goyo. Goyo era incondicional con el Core, porque él decía que el Core lo veía tan frágil, tan inocente, y él siempre tendía a protegerlo. Porque la mamá del Core era la mamá del Core y le daba unas paleras a ese pobre niño que lo dejaba era tendido en una cama cuando no le hacía caso. Y como Goyo era una persona que él siempre se destacó por ser astuto y hacer cosas que no eran malas, pero vivía en un ambiente donde había mucho las ciencias ocultas, él comenzó a aprender muchas cosas de esas. Y entonces él a veces se ganaba la vida haciendo aseguranza, baños y todo eso. Y le invitaba al Core de que lo ayudara en esas cosas, pero el Core siempre era escamoso porque él decía que esas cosas no traían nada bueno. Pero sin embargo el Goyo lo hacía como que era la manera de él de conseguir el dinero. Pero aparte de esas actividades laborales que el Goyo hacía,
se unía con su amigo, a veces lo acompañaba al colegio, a fiestas, reuniones, o sea, ellos siempre permanecían juntos. Pero la única diferencia era que el Core no le gustaba las cosas que Goyo hacía porque él no lo veía bien, porque él ya, a pesar de que era menor, él tenía conocimiento de la palabra y sabía que esas cosas ante los ojos de Dios no estaban bien. Resulta y pasa que un día, por azares del destino, la mamá del Core sufrió un accidente y lamentablemente la señora se dirigió a un lugar diferente. Entonces la mamá del Core partió a un mundo muy feliz y el Core se quedó solo. Entonces él dijo, ay Dios mío, ahora cómo voy a sobrevivir yo, porque él era hijo único. Bueno, entonces bueno, el Core vino y comenzó su vida, a vivir su vida en soledad, en tristeza, y le tocaba duro porque él era prácticamente alguien que vivía de lo que su mamá le daba, pero le tocó enfrentar lo que es la crueldad, no la crueldad de la sociedad, sino el mundo de la sociedad. Entonces cuando él se vio que le tocó enfrentarse al mundo de la realidad de la vida, él se apoyó mucho en el Goyo. El Goyo lo ayudaba bastante. Entonces el Goyo, cuando lo vio solo, decidió mudarse con él. Le dijo, bueno, yo me voy a mudar contigo, te voy a acompañar, pero tú sabes que esto es provisional mientras tú te fortaleces y mientras tú superas la pérdida de tu mamá. Bueno, él aceptó, bueno, entonces se unieron, iban para fiestas, él lo llevaba al colegio y así sucesivamente pasaron los años y ya los dos eran ya adultos. Entonces muchos pensaban que el Goyo era el papá del Core, pero no era así, porque ellos, a pesar de que se llevaban edades, tenían, no se le veía tanta la diferencia de edad, ya me entienden. En una de esas, el Goyo conoció a una muchacha. El Goyo se enamoró, pero la muchacha no le prestaba atención porque no le gustaba. Pero cuando el Core la vio, el Core también se enamoró. Pero a la muchacha a ninguno de los dos le gustaba, porque ella lo veía era como unos amigos, comenzó a tratar. Entonces ellos, para donde quiera que iban, era la misma cosa, eran juntos. Si el Goyo decía una cosa, el Core la hacía. Si el Core decía una cosa, el Goyo la hacía. Entonces llegó un momento en que la gente, un día que estaba en una fiesta, se formó una pelea. Entonces el Goyo también participó en la pelea y el Core, por defender al Goyo, lo sacó de la pelea. Entonces de ahí le pusieron nombre al Goyo, le llamaron la uña y al Core le decían el mugre. Entonces un día ellos se marearon, le dijeron que porque le decían así, que le dijeron que ellos le decían así porque ellos no querían salir sino siempre los dos juntos y que por eso le decían la uña y el mugre. Continúa, Barbie. Exactamente, le decían así antes de que le dijeran otra cosa peor, porque parecían una pareja enamorados, siempre andaban juntas en todas partes. Pero entonces el amigo que le dijo, ustedes quieren que le diga la uña la muere, ustedes quieren que le diga. Todos, lo uno y lo otro, entonces somos amigos, somos hermanos. Aunque no somos hermanos de padre y de madre, somos hermanos y ya. Bueno, entonces pasaron el tiempo, pasaron meses y el Goyo comenzó a trabajar. Comenzó a trabajar con Madame Cadaluz. Es una bruja, pero él trabajaba con Madame Cadaluz, él le hacía sus recados. Él estaba ahí porque a él le gustaba. Él hacía sus recados. Madame Cadaluz mandaba a comprar hierba y él compraba las hierbas, hacía todo el trabajo que Madame Cadaluz hacía porque ella estaba con la bola de cristal ahí adivinando.